Hola, bienvenidos a Audiobuzz Hi-Fi. Hoy os traigo estos auriculares que me han sorprendido por sus increíbles características, sobre todo porque son los primeros después de Apple que han introducido el Dolby Atmos de manera correcta y ahora os explicaré el porqué. Bueno, aquí os lo enseño, aquí en la animación lo podéis ver que se nota que tanto la caja como los auriculares se nota que son de buena calidad. La verdad es que se ve muy bien y la verdad es que si hace todo lo que dice, estamos ante uno de los auriculares del año, seguro. Pues mira, aquí os lo comento, es el primero, aquí lo dice, aunque no es el primero porque ya está Apple, pero bueno, es el primero que lo intenta después de Apple, podríamos decir, ¿vale? Y entonces aquí te lo dice, ¿no? Experimenta el Dolby Atmos y Dolby Heart Tracking en todo su entretenimiento favorito, como música, películas, programas de televisión y juegos. Vale, esto ahora os lo explicaré qué es lo que quiere decir. Fijaros, por un lado, él lo que ha hecho es que sea compatible con Dolby Atmos, que digamos que es esto de aquí, ¿vale? Que es cualquier contenido, ya sea música, películas y demás, pues si es compatible con Dolby Atmos podréis experimentar ese efecto maravilloso que tiene el Dolby Atmos. Pero si por lo que sea cualquier contenido que estéis escuchando no tiene Dolby Atmos, ellos también han patentado una especie como tiene Apple de sonido espacial, ¿vale? Que lo que te hace es un seguimiento de la cabeza. ¿Y esto qué quiere decir? Pues dentro de cada auricular lleva una serie de micrófonos que lo que te hace es que te va siguiendo la cabeza. Y entonces el efecto es espectacular porque tú, por ejemplo, estás escuchando una canción, tú giras la cabeza a la derecha y el sonido se te viene a la parte derecha y en la parte izquierda no oirás casi nada, ¿no? Digámoslo así. Pero si vuelves a girar, pues al revés. La verdad es que es una pasada, la verdad. Y pues son los primeros que pues hacen toda esta tecnología de manera correcta y con calidad. Es lo que veo yo, porque he visto auriculares por ahí que pone compatible con Dolby Atmos, pero ni tienen micrófonos ni tienen nada para poder realizarlo como toca. Vale, después aquí nos cuenta que está hecho con unos materiales que pesan muy poco, que eso también está muy bien para que cuando nos lo pongamos podamos tenerlo bastante tiempo y que no nos moleste. Y aquí lo interesante es que tiene un driver de 11 milímetros, que está súper bien y que aquí, como nos dice, pues nos dará unos bajos muy profundos. La verdad es que lo tiene todo, aquí nos dice con sonido natural y espacial con Meridian, que con Meridian pues tenéis un sonido de garantía, eso seguro. Después, ¿qué más? El tema de la cancelación activa de ruido pues la han mejorado, ¿vale? Y aquí lo que te dice es que es adaptativa. Esto está también muy bien, que esto ya en la gama alta de los auriculares ya lo van poniendo. Y es que da igual cómo te los pongas, él va detectando con sus micrófonos pues el sonido que hay a tu alrededor y va adaptando digamos, lo que estás escuchando para que no pierdas calidad. Y aquí lo podéis ver en la recreación que han hecho, ¿no? La verdad es que tiene mucho detalle este auricular y fijaros la composición de tecnología que lleva dentro, ¿no? Por primero tenéis aquí la goma esta de silicona, el micrófono interno, unidad de captación de voz, que es esto de aquí. Después la unidad de grafeno puro, que es, ¿vale? Lo que nos dará la calidad de sonido. Después lo que es la batería y el sensor. Fijaros cuánta tecnología. La verdad es que esto hace pocos años pensar que todo esto funcionara correctamente era una utopía totalmente. Ahora hoy en día, pues con toda la evolución que ha habido, pues todo esto funciona correctamente. Pero antes ver tanta tecnología metida y que funcione bien era, vamos, casi imposible de ver.
Bueno, aquí te dice que lo han, digamos, sí que han investigado el tema de la ergonomía para que tú cuando te los pongas prácticamente ni los sientas que los tengas puestos y así puedas hacer cualquier cosa, como por ejemplo, pues tanto andar, por ejemplo dormir, aquí lo veis en las imágenes, ¿no? Que esto siempre está muy bien y aquí te lo dice, ¿no? Como pues la investigación que han hecho para que sea lo más cómodo posible. Aunque yo, chicos, os digo que por experiencia cada oreja es de una manera y nunca va a haber el auricular perfecto. No, porque lo que es perfecto para uno, pues es malo para otro. Entonces, depende de cada uno, lo tenéis que probar y cada uno sacaréis vuestras impresiones, ¿no? Después, una cosa que también me ha sorprendido es que te limpia, ¿vale? Aquí te dice con pues la luz ultravioleta, ¿no? Que te limpia los auriculares, que esto está súper bien. Dice, las potentes luces UV están integradas en el estuche de carga. El UV Nano desinfectando sus auriculares inalámbricos cada vez que los coloca dentro. Tal, y pues es una pasada porque aquí te dice que con solo 10 minutos que estén en la caja cerrados, pues ya te limpia bastante el tema de las bacterias y demás. Que oye, pues esto viene de maravilla, la verdad. Por eso os digo que estos auriculares, no sé, me han dejado, pero me han dejado sorprendidísimo, porque no solo es que lleve el Dolby Atmos como gran eso, pero es que lo tiene todo. Después, como podéis ver, pues os viene como siempre, ¿no? 3 tamaños. El tamaño mediano es el que te vendrá de fábrica. Después ya cada uno pues lo irá probando, ¿no? Y después aquí una cosa que me ha dejado también sorprendidísimo es que, fijaros, por ejemplo, es como si la cajita, esta cajita de aquí, tuviera como Bluetooth, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vais a poder conectar, imaginaros, tenéis una televisión que no tiene Bluetooth, pues conectáis la cajita vía cable a la televisión y entonces podréis escuchar pues vuestra película, vuestro programa favorito, o por ejemplo cuando vais en avión o etcétera, etcétera. Aquí lo dice. Cuando estáis en el gimnasio podéis conectarlo a la máquina o cuando vais en el avión o jugar a juegos, etcétera. Entonces os da una serie de ventajas increíbles y aquí os lo dice, que tiene conexión auxiliar USB-A y USB-C. Entonces no os tenéis que preocupar si donde lo vayáis a conectar tiene Bluetooth o no, da igual, lo conectáis por cable y entonces los auriculares se conectarán directamente a la cajita. Y en la cajita pues ya llegará el sonido pues de donde lo hayáis conectado y podéis escuchar cualquier cosa, ¿vale? Aquí lo tenéis. La verdad es que yo me he quedado súper sorprendido, creo que lo había visto esto en otros auriculares, pero en estos los veo de manera más clara y ya te digo, podéis transformar cualquier dispositivo en inalámbrico. Lo conectáis con la cajita y la cajita os dará pues la posibilidad de con vuestros auriculares escuchar todo. O sea que es una pasada. Después os dice que os lleva el componente este de Bluetooth, ¿vale? Que os da resolución de 2496, aunque esto hay que cogerlo con pinzas porque tampoco es así, pero bueno, que tiene calidad, ¿vale? Vamos a decir eso, ¿no? Después las llamadas, pues el tema de las llamadas igual, como tiene, aquí lo pone, 3 micrófonos y una unidad de captación de voz están integrados en cada auricular, monitorizando su voz y el ruido a su alrededor, separa su voz del sonido ambiental, mejorando la calidad de la llamada para que se le escuche con claridad. Esto es una pasada también. La verdad es que conforme vamos viendo que van sacando nuevos auriculares, vamos viendo que van mejorando todo. Esto hará cosa de 2 años, era un caos. Ahora ya todo va mejorando mucho. Y aquí una cosa que me ha sorprendido es que tiene 3 tipos de
¿vale? A la hora de poner el tema de la voz, ¿no? Una es el modo susurro, que quiere decir que tú, por ejemplo, quieres decir algo en voz bajita y que no te escuchen, pues perfectamente dice aquí que puedes sacarte uno de los auriculares y acercártelo a la boca para poder hablar, ¿no? Que eso, la verdad es que no lo había yo escuchado eso. Después tienes el modo escucha normal, que pues eso, el modo ambiente para que escuches lo que está pasando en tu exterior, y después el modo conversación, que quiere decir que amplifica las voces y entonces así se centra todo en la conversación. Después el tema de la resistencia de agua también, aunque yo os recomiendo que no los mojéis. Esto es igual que los teléfonos móviles, mucho que si resiste y tal, pero mejor si podéis no mojéis absolutamente nada, porque la tecnología con el agua no se lleva nada bien. Después tiene lo de la carga inalámbrica, ya sabéis, 29 horas o 9 horas dependiendo. Pero cuidado, esto es muy variable, ¿vale? Depende de qué volumen lo tengáis y demás. Esto siempre está aprobado al 50% de volumen, pero como ya sabéis, nadie lo tiene al 50%. Normalmente, si estás en la calle, lo tienes a más volumen, y en casa pues también se suele, para la música y demás, a más. Entonces, normalmente esto es orientativo. Yo de vosotros no le prestaría mucha atención. Después, una cosa que también me ha gustado es la aplicación que tiene, porque aquí sí que tiene un ecualizador, y le podéis ecualizar digamos, tiene dos opciones para ecualizar, ¿vale? Manualmente, o sea que podéis tener varias ecualizaciones y así pues vosotros pues poner más graves, menos graves, etcétera. La verdad es que eso está muy bien. Y después, esto del emparejamiento, pues que puedes emparejarlo a 5 dispositivos y simultáneamente puedes a 2, que eso me ha parecido muy interesante, ¿vale? A 2 dispositivos simultáneamente. Y después, pues vale, también nos dice que es compatible pues con los asistentes de voz, ¿vale? También le podéis hablar y demás. Y aquí pues tenéis el tema de las características que tiene. Por ejemplo, yo diría que en el tema de Bluetooth, que es una de las cosas importantes, pues tiene el aptX adaptativo, que este es uno de los más nuevos y tiene también bastante calidad, y el típico AAC, que nunca falla, y el SBC, que ese mejor ni tocarlo, ¿vale? Y ya está, más o menos. Fijaros la de características que tiene, pero a mí lo que más me ha sorprendido es lo del Dolby Atmos, que hay que decir que a ver, los de Apple lo hacen muy bien, han sido los primeros. Estos también lo hacen muy bien, pero si tienes los dos podrás notar sutiles diferencias, ¿vale? Eso es normal porque cada uno lo hace de una manera, pero lo que sí que tenéis claro es que lo hacen de calidad, ¿vale? Y de manera correcta. Ya después cada uno pues le gustará más uno u otro, pero más o menos es lo mismo, ¿vale? Uno lo hace de calidad y el otro también. Es las sutiles diferencias que encontréis. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado, y si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!